Bueno, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de este podcast Conversando con. Tenemos una invitada muy especial y en este caso sí es bastante especial, más por el tema que maneja que también por la persona, porque un dato curioso, la profesora Jenny Sanguino me dio clase a mí en la universidad y es un reencuentro bastante agradable, sabiendo que tiene un tema interesantísimo. Maneja, bueno, en sus redes sociales, cuando la vean, se van a quedar impresionados. Profe, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a este pequeño pero especial espacio. Gracias, Luis. Para mí de verdad que es un placer y un honor ver que mis estudiantes están proyectándose también. Me siento Claro, súper orgullosa de ti. saliendo de su zona de confort, ¿no? Ah, excelente, me parece magnífico. Profe, cuando veo sus temas que maneja del tema de orientadora de familia y de bienestar, me surgen muchas cosas, ¿no? Muchas dudas en estos tiempos que estamos viviendo más que todo. Y lo que uno ve por redes sociales, las noticias, etcétera. Uno de eso es cómo usted, cuando con sus clientes, con las personas que usted atiende, maneja el tema de la familia. Viendo cosas que últimamente, gracias a las redes sociales, se han incrementado y se han visibilizado, como la depresión, la apatía, la Sí. angustia. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese mundo que hey, no es fácil? Creo que hay que tener mucho conocimiento, mucho cuidado en lo que se dice, porque es diferente a cómo yo puedo transmitirlo, cómo puedo yo interpretarlo, a como una persona que está pasando por un momento bastante delicado, una familia, un muchacho, alguien, pueda transmitirlo. ¿Cómo ha sido su experiencia en este campo tan importantísimo? Pues fíjate, qué buena, qué buena pregunta la que haces, ¿no, Luis? Porque evidentemente todo este tema del bienestar lo habíamos visto por muchos años como si fuese exclusivo de los adultos. Correcto. Y cuando nos enfocamos en el área de la familia, nos damos cuenta de que era algo que estaba invisibilizado, ¿bien? Porque nuestros niños y nuestros adolescentes pasan por las mismas situaciones que pasan los adultos, con la diferencia de que para ellos es mucho más complejo poder expresar eso que están Correcto. sintiendo. Y tiene que haber por parte de los papás como un foco de atención más delimitada para poder leer en sus hijos esas situaciones por las que están pasando. Debido que a un adolescente le cuesta mucho expresarse, por ejemplo, un niño tiene formas de expresarse muy diferentes a como lo hace un adolescente o un adulto, ya sea a través de berrinches, a través de mal humor, a través de no querer nada. Entonces se interpretan de formas diferentes en función, pues, de cómo el papá siente que está actuando, ¿no? Ese hijo. Entonces, ese punto es sumamente importante porque es una de las cosas en las que el trabajar con adolescentes y con niños, generalmente trabajo con niños a partir de los 12 años, ¿no? Trabajar con ellos me ha dado información muy importante y enriquecedora a nivel de familia, porque ellos expresan en esos encuentros que normalmente tengo con ellos, temas como que, por ejemplo, yo no sé cómo hacer feliz a mi mamá o a mi papá, yo espero estudiar lo que ellos dicen para poder darles esa alegría. Eh, por ejemplo, me dicen, yo quisiera que yo quisiera que mis papás estuviesen más pendientes de mí, ¿sí? Ese tipo de expresiones que dan cuenta como de esa necesidad afectiva que encontramos en Ok. esos muchachos y en esos niños, ¿no? Pero usted se orienta más en la parte del adolescente y el niño. O también puede tocar temas ya de la familia como tal. Sí, mi trabajo es grupos familiares, Ah, ok, ok. pareja y Ok. individual. Bien, Perfecto. ¿Y yo, cómo en esa parte de la orientación familiar, cuáles son esos indicios que debe tener o que debe verse un grupo familiar para saber, epa, necesitamos una ayuda, necesitamos una intervención? ¿Cuáles son esos índices que la gente pudiera? Porque, claro,
mi conducta yo pienso que es la correcta, así como la de otra persona, pero desde su punto de vista que usted tiene ese conocimiento, eh, el estudio para saber cuáles son esos indicios, cuáles usted pudiera decir, ¿no? Y que, que le pudiera servir al que nos vea, que dice, epa, mira, lo que ella dice, yo los tengo con mi grupo familiar, es decir, que necesitamos nosotros una intervención hasta que, antes de que esto colapse, porque a veces pensamos que nuestra familia es totalmente perfecta, que no, que todo es bien, que cada quien tiene momentos buenos y malos, pero hay que también tener en cuenta que, epa, hay características, hay respuestas, hay expresiones que pueden ser no la correcta, pero que si la dejamos que eso simplemente puede llegar a un colapso. Y bueno, hemos visto familias separándose, problemas entre hijos y padres, entre la madre, etcétera. Eso se puede evitar, eso se puede, hay indicios para la gente saber que esto te está pasando y que necesita, en este caso, una ayuda, una intervención. Sí, por supuesto. Se puede prevenir bien Exactamente. antes de que llegue a convertirse en un conflicto o en una crisis familiar. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales los papás se sienten desbordados en el tema de la crianza, que Ujú. sienten que sus hijos se les escapa de control, que no saben qué hacer, que, por ejemplo, cuando se cuestionan mucho si están criando bien o mal, es una pregunta que generalmente se hacen. Entonces, por ejemplo, si quieren aplicar una crianza respetuosa o se quedan con la crianza que en la que ellos fueron educados. Ok. Entonces, cuando ya sienten que ahí hay como algo que no saben qué hacer, es un indicio para poder buscar ayuda, ¿bien? Ujú. También, por ejemplo, cuando el tema de la comunicación es una comunicación disfuncional, cuando la comunicación viene siendo muy rígida o no hay comunicación, también es un indicio de que me pudiese invitar a buscar ayuda. Cuando hay cambio de etapas dentro del grupo familiar, por ejemplo, un niño que pasa a la adolescencia y los papás se sienten desbordados porque no entienden por qué su hijo está así y no saben qué hacer. Cuando están en una situación crítica de pareja, un proceso de divorcio o no ha llegado todavía a consolidarse y eso está Eso es lo más afectando de alguna común, manera esa la parte es muy dinámica común familiar. en la parte del divorcio, ¿no? Eso es muy común, esos cambios tan repentinos y el que el hijo, claro, cuando es menor de edad, lo entiende mucho menos, ¿no? Cuando ya es adulto, ya pasa la adolescencia, puede ser que lo entienda, pero esa parte es muy, muy complicada. Yo no he vivido eso, gracias a Dios, pero hay familias que, bueno, es natural, se divorcian y es un proceso para los hijos también bastante fuerte, que a Sí. veces no se ve el lado de, bueno, del padre y la madre, que también es un proceso difícil, sino que, mira, cómo hacemos con los niños, cómo les explicamos todo eso, porque es bastante complicado. ¿Le ha tocado a usted este tipo de casos? Sí, sí, por supuesto, porque generalmente se aborda la Ok, situación de una separación desde el adulto, ¿bien? claro, Pero nos olvidamos de que el niño está sufriendo prácticamente lo mismo que el adulto, pero no sabe cómo expresarlo. ok, No sabe cómo dirigirse a sus papás, no sabe cómo sobrellevar la situación, si es una separación conflictiva, donde hay peleas, donde hay agresiones, ok, donde de repente hay un maltrato psicológico, emocional, bien, entre los papás y el niño ha sido testigo de eso. En muchas oportunidades el niño no sabe cómo actuar o lo hace a través de, por ejemplo, bajar las notas, ok, se aísla, de repente está escuchando que sus papás están discutiendo y de repente el niño tose, ¿no? Tose como para para darle a entender parar. al papá, Exacto, aquí estoy, exacto, acuérdense exacto, que aquí exacto. estoy. La hace entender. Entonces, como dándole esas señales a sus papás, ¿no? Entonces es una situación bastante también que nos manda a poner como las antenitas en alerta para decir, ah, yo necesito aquí que alguien me apoye, que alguien me ayude, ¿bien? Son algunas de las señales que nos indican que se puede buscar ayuda. Y las situaciones, y Luis, una cosa importante que desde la orientación es para nosotros indispensable, es que nosotros trabajamos desde la prevención. Ok, Si esas señales aparecen, estamos allí para prevenir que eso se convierta en una crisis, ¿bien?
Exacto, ok, ok. Prevenir, por ejemplo, o ayudar o guiar a los papás para que la crianza sea una crianza afectuosa, amorosa y no basada en los castigos o en los golpes o en las amenazas, para que sea una comunicación respetuosa, fluida entre los integrantes de la familia, para que la dinámica familiar empiece a comprenderse, porque dentro de un hogar, por ejemplo, son dos hijos y dos adultos. Mm, Los cuatro son totalmente diferentes. Imagínate para poder engranar a esas cuatro personas bajo un mismo techo y claro, que puedan funcionar bien. Entonces, todo eso también es un proceso de orientación, de claro, guiar, porque al final es uno de mis principios. Los niños, cuando se trabaja una crianza o unas relaciones o una dinámica familiar que funcione bien, terminan siendo adultos plenos. ok. Pero cuando no es así, terminan siendo adultos muy quebrados, que en su propio proceso o pueden llegar a quebrar a las personas que están a su lado, Claro. o ellos terminan siendo personas quebradas por muchos años, por mucho tiempo, hasta que deciden cambiar su historia de vida. Bien, entonces todo empieza desde la infancia Claro. y es un papel muy importante el que cumplimos nosotros los papás en esa dinámica familiar. Y entiendo que vivimos en una sociedad que no tiene esa cultura de, de buscar ayuda, ¿no? Más que todo la familia, en el ámbito, Sí. en el grupo familiar. No, no hay esa cultura y ha sido, me imagino, un gran reto para las personas como usted que maneja ese tipo de casos, de inculcar a la gente de que es natural, de que es normal tú buscar a una tercera persona que pueda orientarlos, ¿no? Como lo dice la labor como tal. Y así también me viene a la mente una palabra que es el bienestar. Una palabra pequeña, pero con un significado enorme. Sí. Y cuando yo lo veo, claro, uno a veces se usa para mucho, el bienestar familiar, el bienestar de tu comunidad, el bienestar entre uno mismo, ¿no? Pero me Personal. surgen dos preguntas. La primera es, ¿el bienestar es un camino que se recorre o es una meta? Es decir, yo puedo lograr el bienestar, el bienestar pleno o es un camino que yo recorro. Son cosas que me surgen, que a veces son difíciles de uno responder, de tener también esa respuesta. Es una serie de cosas que yo estoy haciendo que, mira, tengo bienestar porque pasé por esto, estoy haciendo esto, hago lo que me gusta, trabajo lo que hago, voy a viajar, todo eso. O es como que, mira, sí, tengo bienestar porque logré lo que quería. O sea, yo quería tener el trabajo ideal y lo tengo. Ya tengo mi bienestar. También es como yo mido eh, ese índice de bienestar. Si ya es algo, si existe, no sé, un índice global, un indicador global, universal, o es ya algo muy personal. Ya es algo que cada quien sabe si realmente tiene esa bienestar plena que necesita para estar bien con uno mismo. Entonces, a veces uno piensa, por mi parte, por mi parte, no sé cómo lo ve usted, pero el bienestar es una serie de acciones. O sea, no hay un... yo no llego a la bienestar plena, no la llego, sino que son muchas cosas. Porque a veces, desde mi punto de vista, yo logro este podcast, por ejemplo, y conecto con personas y me dicen que sí, es para mí, epa, eso me hace bien. Eh, Logré viajar, logré tener el trabajo que quiera, logré cumplir con trabajo en lo que me gradué, por ejemplo. Epa, eso es bienestar para mí. Pero son una serie de pasos. Creo, desde mi punto de vista, no existe una llegada a un sitio y listo, ya. Tengo ese bienestar que quería, el bienestar que quería. ¿Cómo lo ve usted en estas dos interrogantes que acabo de hacer? Es complejo, sí, pero de su punto de vista que usted lo maneja, es su día a día. ¿Cómo usted lo ha visto, pues? Sí, bueno, fíjate, es bien interesante este cuestionamiento, ¿no? Porque definitivamente el bienestar es una meta, pero es una meta eh, evolutiva. Ok, ¿A qué me refiero? Eh, Nosotros los seres humanos somos muy evolutivos. El Luis de 16 años no es el mismo Luis
de 20 y tantos, Correcto, ¿cierto? correcto, correcto. Cuando tú tenías 16 años, tú querías cumplir ciertas metas y Ujú. tenías ciertos propósitos y algunas cosas que querías alcanzar, que ya no son las mismas que el Luis de ahorita. Por ¿Bien? supuesto. Si en aquellos 16 años tú cumpliste alguno de esos propósitos, tú te sentiste bien con lo que hiciste y contigo mismo. Pero ahorita, teniendo otros, tú estás en la búsqueda de poderlos conseguir. Correcto. Entonces, te sientes pleno cuando en tu momento evolutivo consigues es cumplir esas metas o conseguir esos propósitos y te hace sentir bien plenamente. Pero en la medida en que nosotros vamos evolucionando, nuestras necesidades y nuestros intereses van cambiando también porque van evolucionando. Entonces es como seguir evolucionando también en esa búsqueda de mi bienestar, entendiendo que el bienestar significa sentirme bien con lo que soy, con la persona que soy, en el momento en que estoy y con lo que estoy haciendo. Bien, Correcto. ese es el bienestar, pero va evolucionando también, así como yo voy evolucionando como persona. Entonces es un camino que recorremos Así es. a lo largo de nuestra vida con nuestros propósitos, porque siempre vamos a tener propósitos diferentes, porque tenemos un propósito de vida, por ejemplo, eh, comprarme un carro. Ah, ajá, yo voy a trabajar para comprarme un carro. Perfecto, cuando tengo el carro, ya tengo el carro. Soy Ujú. feliz, me siento pleno porque compré el carro. Pero entonces luego viene otra cosa. Pero esto en función de lo material, pero ese bienestar interno, ese Exacto. bienestar De haberlo logrado. espiritual, el Exacto. bienestar que te da la emoción de sentirte bien, ¿sí? Correcto. Es porque sabes que eso que estás haciendo te llena. Ujú. Eso que estás haciendo te hace ser una persona bonita, te hace ser esa persona que a ti te gusta como te ves. Así es. Es, ese es el bienestar que evoluciona. Evoluciona porque somos así, seres que no nos quedamos estancados. Así es. Entonces, es un bienestar que vamos buscando y nutriendo cada vez que nosotros vamos creciendo, Creo que, o desarrollándonos. sea, creo que siempre vamos a tener un propósito. O sea, es decir, por lo menos el ejemplo que usted está dando. Bueno, tengo el carro. Lo cumplí. Me surgen otras cosas, otras metas. Porque creo que cuando uno logra algo, siempre va a querer comerse el mundo. Es decir, Sí, yo en esa parte que usted dice del bienestar material, muy bien, es cierto. Pero también está la sensación de haberlo logrado, de que el sacrificio que hice, del trabajo que realicé, todo lo que hice, este fue mi objetivo, que para mí tiene un significado que para otro puede ser que no, ¿entiendes? Otro no puede correcto. saber qué significa eso, yo sí. Entonces, como uno logra eso, logré eso, yo, bueno, si yo puedo con esto, puedo con más. Entonces es una evolución, como usted dice, que uno va de menor a mayor, a mayor, a mayor. Pero Sí, me surge algo también que hace ruido y ha hecho mucho énfasis en estos tiempos, que es la sociedad en que estamos viviendo, que influye mucho en la familia, influye mucho en también lograr ese bienestar que uno busca, en que para nadie es un secreto que vivimos una sociedad que, vaya, nos sorprende mucho a veces de lo fuerte que es, de la crítica que es, de lo destructivo que puede ser, que a veces hay personas que dicen, mira, una sociedad totalmente corrompida por las vivencias que hayan vivido. Y yo creo que en esa orientación familiar que usted da, influye mucho eso. Influye mucho en el carácter de la familia, de los hijos, más que todo del padre, porque estamos en una sociedad que realmente, vaya, deja mucho que desear, y eso siempre lo tengo presente, de que a veces no es uno, a veces las personas no logran lo que quieren y es porque está alrededor de personas negativas, está alrededor de personas que te dicen que no, eso es muy difícil, que ¿para qué lo vas a hacer? Entonces, sí, creo que los logros también depende de con quién tú te rodees. Si yo me rodeo de gente exitosa, obviamente yo voy a querer ser como ellos, ¿me entiendes? Pero hoy en sí, día conseguir gente muy exitosa, vaya, es complicadísimo porque por allá gente con malas mañas, gente por aquí, gente con triquiñuelas, con la habilidoso, entonces es muy complicado. Entonces tú dices, para yo sobrevivir a este mundo tengo que ser como ellos, habilidoso, tener siempre algo bajo la manga porque me van a querer embromar. Y eso influye, no sé si usted ha podido observar eso en sus pacientes, en sus clientes, en las personas que usted atiende,
pero es así. Y cómo acomodar esa sociedad, o sea, cómo ir en contra de eso. O sea, sí se puede hacer, usted lo está haciendo. Usted va en contra de esa sociedad que esa familia, que ese adolescente, que ese niño quiere rodearlo y bueno, y ponerle un cascarón de negativismo, de depresión, etcétera. Pero es difícil, no sé si usted puede estar al igual que yo, pero la sociedad influye mucho en la familia, en la persona individualmente. Y eso cuando yo digo que uno tiene que rodear, que uno es lo de las personas que se rodea, es cierto. O sea, si tú estás con personas, incluso yo puedo tener las mejores crianzas y ideas y todo eso, pero si estoy rodeado de personas que no son así, otra persona dice, no, como él está con él, debe ser igual. ¿Me entiendes? Porque así es, para señalarte. No, como él está con ese grupo, deben estar igual, son igual. Las mismas mañas, las mismas cuestiones. Qué difícil es poder ir en contra de una sociedad así. Pero bueno, están personas como usted que van en contra de eso y quieren cambiar la realidad. Y por eso yo los elogio, porque es necesario, se necesita mucha gente para ayudar, porque a veces no es que seamos malos o que mira, no, como dicen, no sirven para nada, no, es a veces que no estamos bien orientados. No estamos orientados porque entonces escuchamos por aquí, escuchamos por allá, las redes sociales es un caos, o sea, yo a veces digo, no sé si están para ayudar o para perjudicar, no lo sé, pero nos entretiene y eso es parte de la sociedad, ahí se ve lo que le comento y no sé cómo usted puede ver esto de su punto de vista de la sociedad en que vivimos, porque eso lo ve usted también al día a día. Pa. Sí, sí, cómo no, Luis, fíjate, este tema de la presión social Ujú. que viene a erosionar de alguna manera, ¿no? En los actuales momentos siempre había existido, pero gracias pues a que ahora tenemos más capacidad de visualizar Claro, todo, en lo de aquí y lo que ocurre en Pekín también lo sí, visualizamos. totalmente. Entonces, y en cuestión de instantes, tú cliqueas o tocas tu teléfono y ya te desbordas de información, ¿no? Información demasiado correcto. Entonces, una de las cosas importantes es que si esos modelos que se siguen o esos modelos a los cuales se les da muchísimo valor desde el punto de vista de redes sociales, desde el punto de vista de influencers, desde el punto de vista de comunidades, ¿bien? No son, no son administradas, voy a utilizar ese término, administradas por los adultos, que son los que tienen de alguna manera cierto control sobre lo que los hijos consumen y también, y el propio adulto también sobre lo que él mismo consume en las redes sociales, pues terminamos siendo como un rebaño de ovejas que va detrás de algo Claro, nada más porque sí, ¿no? Sin un sentido. Pero también es cierto que el trabajo que se hace desde estos espacios permite darle herramientas a las personas que llegan a este espacio para que ellos puedan diferenciar realmente quiénes son, qué es lo que quieren y a dónde quieren llegar. Cuando esas personas logran identificar esas tres interrogantes importantes de la vida, entienden que ellos tienen un propósito más grande que el de seguir lo que dicen, por ejemplo, los demás, ¿bien? Eh, que, que tienen algo más grande que solamente escuchar lo que dice el otro y vivir para el otro, que es claro, una de las cosas que me gusta trabajar mucho, a que la gente entienda que tiene que vivir la vida que él mismo se diseña, no la vida que le diseñan los demás. Porque transitar correcto. la vida que le diseñan los demás es vivir siempre cargado de frustraciones y vivir siempre infeliz. Mientras que si tú te responsabilizas de tu vida y diseñas con total responsabilidad, asumiendo y tomando decisiones para conseguir ser lo que realmente quieres ser, entonces ese es el camino que te va a llevar a sentirte un adulto pleno, a sentirte un adulto en bienestar y tan responsable de sí mismo que asumirá las consecuencias agradables o no agradables que vengan de Totalmente. esas decisiones que toma.
Y ahí es cuando esa persona empieza a transformarse, porque sí hay, sí se logra, ¿bien? El tema está en que tú entiendas de que hay momentos en que a veces se necesita la ayuda de alguien Correcto. para que te ayude a ver cosas que tú de repente no logras ver en un momento en que estás en una situación que te desborda. Y ahí es cuando estamos, pues, quienes brindamos estos espacios, ¿no? Exacto. Y es importante porque es un trabajo donde se fortalece el autoconcepto, donde se fortalece la autoimagen, donde se fortalece la autoestima, donde se fortalecen habilidades blandas que le permite a esa persona crecer como persona. Y algo importante también, aprender a poner límites a los demás y a su propia vida también, que eso lo hace ser, una persona, un individuo más responsable de sí Claro. mismo. Y sí se puede, la presión social es evidente, es inocultable, pero sí hay formas en las que nosotros podemos trabajarlo y ser quienes realmente queremos ser, ¿no? Sí, bueno, ir en contra de la corriente siempre, porque usted dice el tema de los influencers, es muy cierto. Yo lo hablaba con un chico que él estuvo acá como invitado, y el tema de que nosotros le decimos influencer a cualquier tipo de cosa. Entonces yo le digo a él, yo le digo, o sea, influencers, a la palabra lo dice, claro, ¿en qué te influencia? Para mí yo decir que tú eres un influencer porque para mí tú me influencias en hacer algo, pero si no lo veo, o sea, es una persona creadora de contenido y ya. Pero es muy cierto esa parte. Y es importante tener en cuenta el tema como usted lo menciona mucho en sus posts, el autocuidado emocional. Porque todo esto, Sí, o sea, todo esto pega aquí directamente en las emociones, en que se desestabiliza todo. Y eso va muy de la mano de la salud mental. Va de sí, la mano totalmente porque tiene que ver con el tema de que tú también puedes decaer por tener una desestabilización emocional muy grande. Y a veces uno no sabe cómo poder mejorarla o, cómo no, o simplemente desconoce que está pasando algo. Yo tengo sí. mucho, yo hice una tarea con Ah, muy bien. con cuatro puntos No esperaba importantes, menos de ti, Luis. con cuatro puntos importantísimos para tener en cuenta de cómo yo puedo identificar que debo tener, que debo analizarme. Porque la gente tiene que analizarse. O sea, usted puede hacerlo, un psicólogo puede hacerlo, un psiquiatra puede hacerlo, pero al final de cuentas, la opinión que vale tiene que ser principalmente la de uno, de cuidar, de saber cómo identificarme, cómo evaluarme. Y una de esas cosas es por lo menos identificar mis necesidades, entender qué es lo que necesito realmente. Desarrollar también como estrategias para el manejo de las emociones, que es importante porque creo que, y vuelvo al tema de la sociedad, donde vaya, todo es noticia, pasa algo por aquí, pasa algo por allá, está sucediendo esto, el tema económico, el tema social, el tema tal, y tú dices, Dios mío, ¿qué hago? O sea, no puede ser, recaigo en la depresión, en la angustia, que es muy complicado, ¿no? Sí, Yo creo que también una de las cosas importantes es fortalecer las relaciones con uno mismo. O sea, el saber conocerse, como lo dije al principio, y respetar los límites y entenderlos principalmente. Es decir, hasta dónde puedo llegar. Y si no puedo llegar hasta ahí es porque realmente no puedo y está bien. O sea, no porque yo no pueda cumplir ciertas cosas, soy un fracasado o fracasé en la vida. No, está bien que no puedo hacerlo porque no somos Superman. Y creo que si las personas pudiéramos tener en cuenta este tipo de cosas, hay vidas que se pueden salvar, porque de ahí viene el tema de los suicidios, del índice que cuando uno ve los estudios es preocupante en estos tiempos, sí. más cuando vivimos una era muy tecnológica. Eh, ¿Qué nos puede decir usted del autocuidado emocional? Que cuando yo la escuché decirlo, decirle, epa, esto es muy cierto. O sea, no hay nadie mejor de cuidar de mí mismo que yo mismo. ¿Ok? Totalmente. Y a veces no sabemos que ayudándome a mí yo puedo ayudar a otro.
porque puedo identificar que epa, él también está pasando por lo mismo que yo tomé ciertas cosas, yo identifiqué ciertos problemas, voy a ayudarlo. ¿Qué nos puede decir más usted sobre esto? O sea, es bastante interesante ese tema de autocuidado. Sí, fíjate que esto lo asocio más o menos con la metáfora de las mascarillas en el avión, ¿no? Ok, Si yo quiero ayudar a otro, primero tengo que ayudarme a mí misma, ¿no? claro, por Primero tengo que supuesto. cuidarme a mí misma. Si yo quiero cuidar a otro, me cuido primero a mí mismo. Porque una de las cosas eh, en las que, en las que las generaciones fueron criadas es que tú debías estar disponible para los demás, Ujú. pero estaba muy poco disponible para ti mismo. Entonces, tú estabas para ayudar a otros, sea lo que sea, así que no tuvieses la oportunidad, Ok, tú hacías todo lo que estuviese en tu mano para ayudar al otro, pero te olvidabas de ti, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de autocuidado, un término que empieza a resonar mucho, esencialmente por el tema de cómo se encuentra la sociedad desde el punto de vista emocional, ok, ¿bien? Empieza a replicarse todo este tema del autocuidado en vista de que nosotros necesitamos cuidarnos para que nosotros podamos dar lo mejor, no podemos dar lo que no tenemos. ok, ¿Sí? Esto es un exactamente. principio de vida, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros trabajamos cuando hablamos de autocuidado? Empezar por entender que yo soy prioridad. Yo tengo que ponerme como prioridad, que mis necesidades son importantes también, que las necesidades de los demás son importantes, pero las mías también lo son, ¿bien? Que yo tengo que entender que yo no soy una mujer 4x4, que yo soy una mujer que siente, que padece, que se enferma, que se cansa, ¿bien? Y por lo tanto tengo derecho también a sentirme agotada, que los hombres también tienen derecho a expresarse emocionalmente, que no porque en algún momento lleguen tristes se les ve como un hombre débil, ¿no? Eso también forma parte del autocuidado emocional, que los hombres también tienen derecho a llegar cansados, tienen Claro, derecho a llorar, ¿bien? Porque forma parte de lo que es nuestro autocuidado emocional, que también nosotros debemos aprender a identificar nuestras emociones, a vivirlas, a aprender a gestionarlas y a canalizarlas, porque las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones y ujú, están allí, nunca van a desaparecer. Entonces es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, porque la emoción cuando la entendemos me está dejando un para qué. ¿Para qué yo me estoy sintiendo así? ¿Qué me está mostrando? ¿Sí? Esto que me está pasando para poder actuar, ¿no? Eh, el, el, el entender que la persona con la que más hablo es conmigo. ujú. La persona me acuesto hablando Sí. conmigo, me levanto hablando conmigo y durante todo el día estoy hablando conmigo. Y si yo durante todo ese día estoy manteniendo un diálogo interno negativo, dramático, frustrante, que me lastimo, que pareciera que tuviese un látigo y todo el día me estoy dando latigazos, en la medida en que yo me hablo así, yo en esa misma medida voy maltratándome y autosaboteándome. Claro, ¿Bien? Entonces, ese diálogo interno también es sumamente importante. Y viene aquí también una parte importante que tú lo decías cuando estabas hablando de las estrategias del manejo de las emociones, que era todo eso lo que nosotros consumimos. Nosotros estamos acostumbrados ahora, actualmente, con el tema de las redes sociales y los teléfonos, a consumir una cantidad de información que no somos capaces de filtrar. Y resulta que entonces nuestra mente recibe chatarra, chatarra, chatarra mental, pero y nos quedamos allí, ¿no? Y a eso es lo que le damos fuerza, pero no lo alimentamos. A mí me gusta mucho en una frase de alguien que yo sigo en las redes, que dice, no le damos proteína mental a nuestro cerebro, a nuestra mente, para que pueda recargarse de cosas buenas, sino que entonces me levanto en la mañana escuchando noticias, sigo durante toda la mañana buscando información para ver qué ha pasado en el mundo, para ver las cosas más terribles, todo lo que ocurre, y eso es lo que llena mi mente y la ofusca, la vuelve caótica, ¿no? Entonces no filtramos lo que nosotros mismos estamos consumiendo. claro, claro. Entonces
diseñamos un pensamiento sumamente catastrófico que nos acompaña mucho tiempo y es el que mantenemos reforzado, ¿no? Así es, Y el último punto que tú hablabas, que me parece sumamente importante, te lo comentaba hace unos segundos, es sobre el asunto de los límites. exacto. Eh, a nosotros no nos enseñan desde pequeños a establecer límites, ni siquiera con nosotros mismos. A nosotros nos ponen límites como crianza, o los padres ponen límites como crianza. No puedes salir, no te puedes poner esto, no puedes hacer Sí, aquello, sí, sí, pero no se entiende el límite como un límite saludable que me claro, va a generar a mí un bienestar. Es decir, aprender a que yo en algún momento de mi vida yo voy a tener que decir, no tengo tiempo para ti, porque hoy me voy a dedicar el tiempo para mí, porque yo soy importante. claro, O decir, oye, hoy no voy a poder hacer eso contigo porque decidí que yo voy a dedicarme a esto hoy, porque nos da pena, nos da miedo que nos etiqueten, por ejemplo, diciendo, pero tú sí eres malo, porque tú no haces eso, eres un claro, egoísta, tú no quieres a la familia, etcétera. Entonces, esta parte de aprender también cuáles son mis límites y cuáles son los que yo quiero que las demás personas establecer el límite a las demás personas es como enseñarle a las otras personas cómo yo quiero que me traten. Porque correcto. también ahí va la parte del respeto. Y si yo no tengo autorrespeto, no me autocuido. Es ¿Bien? así, es así. Entonces, esto también es muy importante y qué interesante que lo preguntes, Luis, porque es una de las cosas con las que más lidiamos quienes trabajamos con el tema de la salud emocional. ¿Bien? Porque nos da mucha vergüenza establecer límites o decir que Así yo es, me pongo de primero para autocuidarme. es ¿Bien? así. Bueno, Sí, profe, de verdad agradecido nuevamente por por haber aceptado la invitación. Excelente conversación. Yo sabía que iba a ser una excelente conversación, un tema que me llama mucho la atención. Y bueno, nada, de verdad valoro mucho el trabajo que usted está haciendo, lo respeto muchísimo, admirada siempre, por un tema que no es fácil, porque el día a día creo que es cambiante. Hay muchas tendencias, me imagino, que se unen a esos temas que usted también tiene que educarse día a día, buscar ciertas cosas para poder reforzar ese conocimiento. Profe, de verdad, sí, gracias. Por acá yo le voy a dejar a todos en la red social de la profe Jenny para que puedan, bueno, contactarla, ver la información que tiene, que es bastante educativa, bastante de aprendizaje. Nunca es malo tener ese tipo de conocimiento, así no estés pasando por nada. Creo que es importante saber, aunque sea un poquito de lo que es el bienestar, de lo que es la orientación familiar, el autocuidado. Así que bueno, profe, nuevamente gracias y a bueno, ti, nada, Luis. seguiremos en Muchísimas gracias por contacto. la invitación. Gracias por la invitación y bueno, muchos éxitos en esto que estás emprendiendo que me encanta muchísimo y de verdad admiro también el trabajo que haces porque es importante visibilizarlo. Claro. Entonces, de verdad que lo aplaudo también. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Bueno, a todos, gracias por vernos. La invitación es que se suscriban, que compartan, que comenten para que podamos nosotros seguir alimentando esta autoestima, ¿no? De hacer esto, del podcast. Sí. Bueno, chao y bueno, seguimos en contacto.